Hola, buenos días desde México a todos. Ya vamos a comenzar con este taller. Yo soy Val Hernández y pues como ya debieron haber visto en los avisos y como lo dice el título de esta llamada, el taller es sobre estrategias para cámaras bajas, obviamente para el formato VP. Sé que este es un tema pues bastante recurrente. La mayoría de las dudas que nos hicieron llegar se trata de las comparativas. Vamos a intentar, o bueno, voy a intentar abordarlas todas, pero de todas maneras a mí me gusta mucho que la gente participe en los talleres. Entonces, por favor, siéntanse libres de ir dejando sus dudas en el chat. Voy a ir yendo a esa pantalla como cada X tiempo para ver si tienen alguna pregunta. Pero si ven que no les estoy haciendo caso porque estoy en las diapositivas, pues me pueden preguntar por el micrófono conforme vayamos haciendo transiciones. Antes que todo, me gustaría decirles cuál va a ser la estructura del taller, pues para que sepan qué vamos a ver y que si tienen una duda que probablemente salga después, pues no nos adelantemos. Vamos a hacer 7 cosas. Primero, ver qué tenemos que hacer por reglamento como cámara baja. Segundo, estrategias para el tiempo de preparación. Tercero, qué hacer durante el debate. Cuarto, analizar las extensiones como tal. Quinto, los discursos del látigo, y esto también va a incluir la estructura que le podemos dar a esos discursos. Sexto, vamos a entrar de lleno con comparativas. Y séptimo, trabajo de equipo para cámaras bajas. Entonces, según yo, vamos a abordar las dudas que nos hicieron llegar, pero insisto, de todas maneras, si alguien quiere agregar algo, puede hacerlo. Entonces, para comenzar, ¿qué tenemos que hacer como cámara baja? Y aquí quiero hacer como el disclaimer de que esta es la única parte que se basa enteramente en el reglamento del formato como tal, en parte. Todo lo demás son estrategias, son cosas que a mí me han servido en mi experiencia y que creo que funcionan también para los debatientes a los que me ha tocado adjudicar a lo largo de pues, mi experiencia en VP. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer como cámara baja? Dos cosas fundamentales, extender y refutar. En este sentido, tenemos que ver qué cuenta como una extensión. Primero, argumentos nuevos, ese es lo obvio, pero también cuenta como extensión nuevos análisis de argumentos previos, nuevos impactos, ejemplos o aplicaciones de argumentos previos y nuevas refutaciones de argumentos previamente refutados. Entonces, en esta parte creo que queda bastante claro. Y esto también va un poco para los jueces, esto va orientado más que nada a las estrategias que pueden utilizar como debatientes, pero también es muy importante que los que se desempeñan como jueces pongan atención a esta parte, y es que el mismo reglamento nos permite analizar y traer extensiones que estén basadas en cosas que ya se dieron durante el debate. Las personas que tengan un poco más experiencia saben que ni siquiera se trata de que sea fácil o no traer argumentos completamente nuevos. Muchas veces ni siquiera es estratégico hacerlo, cosa que vamos a analizar más en la parte de extensiones. Pero aquí sí quiero que quede muy claro que si un juez les dice es que no extendiste y por eso no puedes ganar el debate o por eso no puedes ganar tal comparativa, tendrían que haber dado un discurso en el que literalmente parafrasearon lo que dijo la Cámara Alta. Mientras ustedes traigan, así sea, 2 impactos nuevos a los argumentos de arriba, eso ya cuenta como una extensión. Y es importante que quienes se desempeñan como jueces tomen esto en cuenta. Ahora, ¿qué cuenta como material nuevo dentro de los discursos de látigo? Obviamente. Nuevos razonamientos que no se puedan deducir lógicamente de los razonamientos previamente vertidos en el debate, sobre todo en nuestra extensión, porque obviamente como cámara baja lo que queremos es hacer resaltar nuestra extensión. Entonces aquí voy a poner un ejemplo bastante como burdo, pero que espero que sea lo suficientemente gráfico. Supongamos que mi extensionista estamos en un debate sobre si deberías comprar un pastel de chocolate o un pastel de zanahoria. Y el extensionista dice, el pastel de zanahoria tiene adornos adorables y atractivos de zanahorias chiquitas. Está bien y no cuenta como material nuevo en mi látigo que yo diga, vas a tener más atención de tus invitados y todos van a subir fotos de tu pastel a Instagram si compras el pastel de zanahoria. ¿Por qué? Porque yo puedo deducir que si mi extensionista está hablando de adornos adorables y atractivos, eso probablemente está apelando a
la visión que va a tener la gente de él. Por lo tanto, está ok que yo en mi látigo lo impacte diciendo la parte de que a todos les va a gustar mi pastel y lo van a subir a Instagram, que no está bien y cuenta como material nuevo. Que yo como látigo diga, es que deberías de comprar el pastel de zanahoria porque esos adornos están hechos con mantequilla orgánica, no de azúcar como los demás adornos de los otros pasteles, por lo tanto va a ser más saludable y les va a hacer mejor a tus invitados. Yo no puedo deducir que estos adornos de zanahorias van a ser ni orgánicos, ni saludables, ni comparativamente mejores que los de otros pasteles. Por lo tanto, cuenta como material nuevo y no debería de involucrarlo. ¿Por qué? Porque si yo como látigo traigo material nuevo, eso no va a ser tomado o no debería ser tomado en cuenta por el juez. Por lo tanto, es tiempo que yo estoy perdiendo y que podría utilizar para resaltar mi extensión o para hacer más refutaciones o para dejar claras las comparativas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a analizar más a fondo en la parte de látigos cómo le podemos hacer cuando creemos que nos falta o nos faltó extender. Aquí quiero hacer, además de este último punto sobre el material nuevo, otros dos. Y es que primero, ser derivativo no es necesariamente malo, ni implica que haya una ausencia de extensión. El GANE siempre lo debe definir la relevancia, no la innovación o no la creatividad. Hay muy pocas ocasiones en las que eso debería ser como el factor clave, porque puede que yo traiga una extensión súper innovadora, súper creativa, que nadie hubiera pensado, pero a lo mejor si nadie la pensó fue porque no es tan relevante para el debate. E insisto, aquí hago mucho énfasis, sobre todo para quienes son jueces. Ser derivativo no es necesariamente malo, que algo venga primero no implica que sea mejor. Y justamente es cuando nos tenemos que meter a analizar por qué una cosa sería más relevante que la otra. Pero sí es muy importante que nos quitemos como este mito de ser derivativo te va a hacer perder, ¿no? Va a ir quedando más claro a lo largo del taller. Ahora, si hasta aquí hay alguna duda, díganmela, porque creo que cuando estoy en presentación no puedo ver el chat. Pero si no, vamos a pasar directamente al prep time. Entonces, como cámara baja, hay que cambiar un poquito el mindset que tenemos de los prep times tradicionales, ¿no? Aquí insisto que el reglamento ni siquiera nos da una estructura de cómo tendría que ser nuestro tiempo de preparación. Creo que es algo que depende mucho de las fortalezas y debilidades del equipo, pero definitivamente cuando somos una cámara baja deberíamos priorizar las extensiones. Y era parte de varias de las dudas que muchos tenían, ¿no? ¿Cómo pienso en una extensión creativa o cómo puedo prevenirme de que mi alta que se coma todos los argumentos? Aquí primero hay algo que yo siempre digo y es que en la mayoría de las mociones hay argumentos que son más obvios o que suelen ser los más intuitivos. En la mayoría de los casos, los argumentos obvios o los argumentos más intuitivos son mucho más fáciles de desarrollar. Entonces, lo que podemos hacer, porque normalmente esos van a ser nuestro backup, y lo voy a repetir más adelante, es hacer una lluvia de ideas con esos posibles argumentos, pero no invertir tiempo en nuestro tiempo de preparación en desarrollarlos, sino simplemente tenerlos ahí como en consideración y pasarnos directamente a pensar en qué posibles extensiones o argumentos que no creemos que son tan obvios o que no son los primeros que se nos vienen a la mente. ¿Cómo hacemos esto? Normalmente nos puede ayudar mucho pensar en un análisis de actores. Pensar no solo en el razonamiento básico de la moción, sino hacer una lista de cuáles son todos aquellos actores que interactúan dentro del contexto de la moción o directamente con la moción, cómo interactúan entre ellos y definir los más relevantes o jerarquizarlos. A partir de ahí es que yo puedo correr una extensión que sea a base de un análisis de actores o con base a los impactos que tiene en los diferentes actores esta moción. Entonces ahí ya no me quedaría en la estructura básica, sino que yo estoy dando como ese pasito extra. Y pensar mi caso alrededor de esto, no simplemente en la generalidad, sino en los actores como tal, por qué esos actores son más relevantes y ojo, siempre tendríamos que decir por qué para el juez debería ser más relevante el hecho de que nos centremos en los actores y no en la base como tal. Segundo, pensar en diferentes framings de los argumentos. ¿A qué me refiero con esto? Puede que sea el mismo argumento que dio mi alta, pero
yo lo pienso en no necesariamente un contexto diferente, sino que yo soy quien lo encuadra dentro de este framing para explicarle al juez de dónde viene esa relevancia, por qué tendríamos que estar tomándolo en cuenta y sobre todo pensar que los argumentos muchas veces o en la mayoría de las ocasiones aplican en diferentes contextos, aplican en diferentes framings, entonces yo lo que puedo pensar es cuál es el framing más relevante, cuál es el framing más urgente y yo correr ese framing como mi extensión del mismo argumento, pero lo estoy encuadrando de la forma más relevante posible y sobre todo se lo voy a vender al juez como tal. Aquí voy a poner un ejemplo de una moción, no me acuerdo exactamente la redacción, pero fue de SEMU de Guatemala y era sobre el envío de remesas. Y yo recuerdo que era cámara alta. Nuestro caso utilizaba más que nada ejemplos se basaba en la lógica de las remesas y de cómo funcionan los envíos de dólares a Latinoamérica, más que nada, ¿no? Pues ese era como el ejemplo más accesible para mi equipo, siendo mexicanos, entonces hablamos mucho de los impactos del envío de remesas en México, en los migrantes latinoamericanos, cómo se traduce eso en la economía latinoamericana, etcétera, etcétera, cuáles eran los impactos que obviamente tenían Estados Unidos. Nuestra cámara baja tenía un caso bastante similar, pero lo frameó o su framing estaba basado en la migración y en las remesas entre Europa y África. Y eso lo que les permitió fue encuadrar el debate en una situación mucho más urgente, de acuerdo a lo que ellos nos presentaban, mucho más relevante. ¿Por qué? Porque pintaba que a pesar de que era la misma situación o una situación muy similar, la suya era más urgente y por lo tanto era en la que teníamos que centrar el debate y efectivamente nos ganaron. Justamente eso es lo que tenemos que hacer. Puede que sea la misma lógica, pero ¿dónde es más importante aplicarla? Y ahí es donde nosotros empezamos a construir nuestro caso. Otro punto importante para el tiempo de preparación es que lo manejemos de una forma un poquito menos esquemática. Normalmente cuando somos cámara alta sí podemos hacer un prep time mucho más de checklist, es decir, ya tenemos nuestras definiciones, ya tenemos nuestra carga, ya tenemos la métrica, que sigue. Pero es porque normalmente necesitamos estructura en nuestros discursos. Cuando nosotros somos cámara baja, y lo vamos a ver a lo largo del taller, necesitamos muchísima labor de adaptación. Eso lo que implica es que si yo lo que quiero es que vayan fluyendo mis ideas para ponerme creativa y traer una extensión muy innovadora o muy buena que me permita resaltar, independientemente de si aparte traigo extensiones de análisis o no, mi prep time con mi compañero, la discusión que tenga debe ser mucho menos esquemática. Piénsenlo en platicadito, que permita ese flujo de ideas para entonces empezar a profundizar más en de dónde vienen esos argumentos. Si ustedes lo equiparan con una charla, normalmente no tienen una charla profunda con las personas si dicen como, ¿y cuál es el razonamiento detrás de eso? Pero ¿en qué se sustenta? Sino que conforme va saliendo la plática, muchas veces a partir de ideas que hasta el inicio nos parecen un poquito tontas, es que empezamos a encontrar links o vínculos con temas más allá de los obvios. Entonces, justo nuestro prep time tendría que ser un poquito más fluido, un poco más platicado para poder llegar a esas partes profundas del tema. Vamos a pasar ahora a la parte de durante el debate. Y es que tenemos que pensar, como ya lo decía, que como cámara baja dependemos mucho de nuestra capacidad de adaptación. Inclusive, y aquí quiero ser muy enfática, sobre todo mientras vamos entrando a debates cada vez más competitivos, es muy posible que así yo sea muy creativo y muy innovador, esa extensión única, etérea y detergente que a mí se me ocurrió, la traiga a mi cámara alta. Entonces debo de tener muchísima capacidad de adaptación, pero sobre todo tengo que poner extrema atención a los detalles para definir el contenido de cada cámara. Y esto se va a explicar mejor en las comparativas. Pero básicamente lo que tendríamos que hacer es tener una lista, y yo esperaría que esto sea algo que ya hacen, tener una especie de lista de lo que creemos que puede ser nuestra extensión, ¿no? Y normalmente eso es lo que nos pasa, que entramos con X número de extensiones y vamos tachando las que dice nuestra alta. Básicamente lo que tenemos que hacer es estar preparados para saber que eso va a pasar muy probablemente, que nos van a quemar alguna extensión. Entonces, con base en que yo defino durante el debate mi extensión, al primer discurso de mi bancada.
veo qué dijo. Normalmente el primer orador es el que avienta más contenido. Entonces tengo que poner mucha atención para saber si ya me quemó o no mis argumentos. Pero sobre todo, y este consejo va sobre todo a los debatientes que están en un nivel medio o principiante, no se dejen apantallar. Muchas veces las cámaras altas, o bueno, los equipos en general, tienen muy buena retórica o tienen una gran estructura de sus discursos. Esto no implica que la argumentación haya sido suficiente. O sea, el hecho de que tu cámara alta ya haya dicho un argumento no implica que lo haya dicho bien. Y si tú te cierras, porque, no sé, imaginemos que tenemos exactamente el mismo nombre de argumento, es mi argumento económico, y tú dices, fuck, ya dieron el argumento económico, entonces tacho mi extensión. ¿Por qué? A lo mejor tienen un argumento económico que analiza un aspecto distinto al tuyo, o no lo profundizaron, o no lo impactaron, o en realidad no lo desarrollaron bien. Y de eso solo te vas a dar cuenta si le pones atención a los discursos de tu bancada. Y eso es un error muy común, que creemos que los discursos de nuestra bancada son tiempo para ir armando como más refutaciones o ir esquematizando mejor nuestro discurso. El hecho de que sean parte de nuestra bancada no nos exenta de tener que ponerles muchísima atención. Segundo, es súper importante, y esto también va dentro de como el trabajo de equipo, que el miembro, el extensionista, es aquella persona que no puede dejar de su discurso, dejar fuera de su discurso nada nuevo que sea necesario para su caso. Tienen que confirmar la extensión con su látigo antes de correrla para que el látigo pueda empezar a pensar en las ponderaciones o en las comparativas. Entonces, ¿por qué digo que esto es especialmente importante? Justo porque a diferencia de las cámaras altas, aquí necesitamos mucho más confianza entre los compañeros de equipo, porque literalmente, inclusive si nos ponemos de acuerdo, en teoría, es el extensionista y es su facultad por temporalidad decidir qué es lo que va a decir al final en su discurso. Entonces, uno, como látigo, es a la persona a la que más atención le debo de poner, a mi extensionista, pero dos, como extensionistas también debemos de ser empáticos y saber que con un gran poder viene una gran responsabilidad y tenemos que confirmar con nuestro compañero esa extensión que vamos a correr para hacerle su trabajo más fácil y que como equipo podamos ganar. La siguiente parte del trabajo durante el debate es que se recomienda, ojo, esto no es una regla, insisto, nada de las estrategias es una regla, pero el látigo normalmente es quien debería de tomar la iniciativa con los puntos de información y priorizar la toma de notas sobre refutaciones. ¿Por qué? Porque en un debate que sea muy reñido, el extensionista va a tener que estar adaptando las extensiones y desarrollando las extensiones, sobre todo en un debate en el que creen que verdaderamente les comieron todos los argumentos, pues el extensionista va a tener que estar trabajando en generar una nueva que a lo mejor se les ocurrió durante el debate, o en profundizar las que tiene, o en hacer un análisis más profundo de qué le faltó a la alta para ustedes poder robárselo. Entonces, en teoría, digo, hay gente que es muy multitask, los felicito, y pues al extensionista a lo mejor tampoco le molesta estar haciendo esas preguntas, pero en teoría el látigo debería tomar esa iniciativa, salvo en el discurso del extensionista de la bancada contraria, porque es al que a él le va a tocar refutar, ¿no? Segundo, tienen que ir filtrando las refutaciones que van haciéndose durante el debate y definir cuáles son las más necesarias o relevantes a la hora que les va a tocar hablar a ustedes. ¿A qué me refiero con esto? A que durante el debate nosotros no es como que tengamos que estar transcribiendo los discursos de la contraparte, pero sí tenemos que ir tomando nota de cómo los vamos a refutar, cómo les vamos a responder. Cuando somos cámara baja, pues estamos en el entendido de que la cámara alta tendría que ya haber hecho respuestas a la bancada contraria, ¿no? Entonces, a eso me refiero con filtrarlas. ¿Qué refutaciones de las que yo había pensado ya se hicieron tal cual? ¿Cuáles siguen siendo necesarias? ¿O cuáles son las más importantes que a lo mejor ya se hicieron, pero es importante para yo hacer un engagement efectivo, hacerlas de todos modos de una manera mejor, obviamente no repitiendo lo que me dijo mi cámara alta? O sea, sí, como látigo sobre todo, pero en general como cámara baja, tendríamos que ir filtrando las refutaciones que ya hicimos para definir cuáles son las más relevantes e incorporar en nuestros discursos. Tercero, es importante que como equipo definamos quién pretende encargarse de hacer qué comparativa. Insisto, en la parte de comparativas, que ya casi viene, lo vamos a profundizar mucho más, pero sí es importante que sepan qué es trabajo de cada quien, para saber qué prioriza cada quien en sus discursos. Obviamente el extensionista debería priorizar las extensiones
Y lo vamos a ver ahorita, pero normalmente con la extensión es con lo que mejor podemos hacer nuestra comparativa con la cámara alta. Y por último, si hay varias extensiones, es importante que balanceemos el tiempo que les dedicamos en ambos discursos. No es necesario tener 8 extensiones, creería que sería algo bastante difícil de hacer porque ya hay mucho material con el que nos tenemos que comparar dentro del debate, pero la estrategia que se recomienda normalmente es que, por ejemplo, el extensionista va extensión 1, bla, 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 extensión 2, bla, 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 extensión 3, bla, bla, bla. Normalmente lo que pasa, y quienes tengan un poquito de experiencia ya lo podrán saber, es que conforme va pasando nuestro discurso, a las últimas extensiones o a los últimos argumentos son a los que menos tiempo les dedicamos, porque nos está comiendo el tiempo y se nos acaba normalmente. Lo que se recomienda, ojo, si tienen una buena capacidad para ser organizados, creo que vemos personas que no somos tan organizadas y es importante reconocer eso, si somos bien organizados, hacer como látigo la recuperación de nuestras extensiones al revés. ¿Por qué? Porque a la última de la que habló mi extensionista probablemente sea a la que menos tiempo le dedicó. Entonces yo le dedico más tiempo de refuerzo a la 3, luego a la 2 y luego a la 1, que probablemente fue la que más clara quedó. A eso me refiero con balancear el tiempo que les dedicamos en ambos discursos. Ojo, esto no es una regla general. A lo mejor el extensionista a la que menos tiempo le dedico fue a la extensión 1, pues entonces yo como látigo refuerzo más esa. E insisto, aún así no es una regla general, tendría que darle prioridad a la más relevante siempre. A lo mejor si no le dediqué tanto tiempo desde la extensión fue porque creí que era como mi backup y está bien, obviamente, y como en todos los casos de VP, depende mucho del debate. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Voy a revisar el chat rápidamente. Ok, me parece que no. Entonces regreso a la presentación. Ahora sí vamos a pasar al tema de extensiones como tal. Entonces, como ya les venía diciendo, los argumentos obvios siempre van a ser nuestro backup. Segundo, no hay una fórmula exacta para pensar fuera de la caja o para ser creativos. Y es que esto era una de las principales dudas que todos tenían, ¿no? Como cómo pienso en extensiones creativas o en extensiones que me puedan diferenciar, en nuevos impactos. Y aquí yo sé que la respuesta a lo mejor va a ser muy odiosa, pero la única forma de resaltar es siendo mejores. Y hay varias formas de hacerlo. Primero, como ya les decía, tenemos que pensar en cómo interactúa la emoción en diferentes escenarios. Piensen en dónde, o sea, cómo se relaciona con su realidad la emoción. Y aquí hay algo que a mí siempre me gusta decirles, ojo, no les estoy recomendando que en eso basen todos sus casos, pero creo que es bueno tenerlo a la mano. Para ser creativo tenemos que tomar inspiración de todos lados, entonces que no les dé miedo utilizar pop culture. Muchos de los argumentos más creativos o inclusive formas para entender las emociones es utilizar este tipo de conocimiento un poquito más coloquial y ojo, obviamente no quedarse en es que tal película dijo que o en tal película pasó tal cosa, entonces en eso se basa mi argumento. No, sino encontrar la lógica de esos ejemplos y aplicarla a nuestros casos. Por ejemplo, yo para explicar una emoción que salió en un torneo en México hace 2 años, si no me equivoco, era como explicar que estás en la galaxia y hay diferentes planetas que tienen como algunos puntos en común, algunos puntos diferentes, pero hay comunicación entre todos ellos y tienen canales de comercio y así, ¿no? O sea, básicamente era como países, pero son planetas. Y esta casa implementaría un gobierno intergaláctico único, la moción. Y unas niñas a las que yo estoy entrenando, posteriormente estábamos en una práctica y me preguntaban cómo entender la moción. Yo primero utilicé el ejemplo de Star Wars, después utilicé el ejemplo de Lilo y Stitch. Piensa en Lilo y Stitch como están en el consejo y están los representantes de todos los planetas discutiendo sobre algo. Esto podría ser más o menos un ejemplo de un gobierno intergaláctico 1.
piensa en Lilo y Stitch cuáles eran los problemas que eso generaba, o en Star Wars cuáles eran los problemas que este consejo único generaba, cuáles eran las ventajas que este consejo único generaba. Y a lo mejor inclusive a partir de esa trama de películas o de series o de libros, pueden encontrar ciertas lógicas que aplicar al debate real. Insisto, no van a llegar y decir, es que funciona como el consejo de Lilo y Stitch. No, sino buscar la lógica detrás de esa para poder implementarlo en un argumento creativo. Después, piensa en cómo interactúa la emoción con los diferentes actores. Hacer este análisis, como realmente hacer un escrutinio de cuáles son todos los análisis que se involucran aquí, buscar a los actores, a todos los actores, perdón, buscar a cuáles son los actores más vulnerables, que suelen ser los más relevantes, buscar cuáles son los más importantes en la toma de decisiones de la emoción y buscar generar una extensión en torno a ellos. Tercero, pensar en cómo se relaciona con otros temas. Y aquí me gustaría poner un ejemplo de una moción que hubo en Masters de Toddy en 2018 que decía, esta casa considera que la alta moda debería ser siempre andrógina, algo por el estilo. Mi compañero y yo éramos gobierno, éramos cámara baja, y de repente me dijo como, claro, el colonialismo y la occidentalización y estas imposiciones, y yo como que, pues como no necesariamente es un vínculo obvio el pensar entre alta moda e imposiciones culturales o colonialismo, etcétera, etcétera. O sea, a partir de ahí me empezó a explicar cómo pues podíamos pensar que previo a los procesos de colonización y de occidentalización y de estas imposiciones culturales, muchas de las culturas originarias, por así decirle, tenían prendas o tenían modas más que nada andróginas, que utilizaban las mismas prendas, hombres y mujeres, y a lo mejor eran con diferentes motivos o cambiaban el color por ciertos simbolismos, pero a fin de cuentas eran las mismas prendas, ¿no? Y las podían utilizar de manera indistinta hasta que a partir de una occidentalización se empezó a imponer como esta diferencia entre pantalón, falda, vestido y quién tenía que usar cada cosa. O sea, a partir de ahí nosotros decidimos correr esa extensión, pero fue justamente pensando en cómo podemos relacionar la moda, en este caso, con los diferentes temas. Y es que aquí es otro punto importante, el buscar llevar la emoción a temas con los que tenemos más conocimiento o nos sentimos más cómodos hablando. Eso probablemente nos permita correr una extensión con más contenido, con más carnita, y lo logramos pensando a partir de cómo lo podemos relacionar con otros temas o con otros aspectos. Cuarto, tenemos que pensar a largo plazo. Siempre ver el como, ok, inclusive si a mí no se me ocurre ninguna extensión que sea innovadora, de los argumentos que se me ocurren, pensar en las últimas consecuencias. A largo plazo, este argumento random o este argumento obvio que yo veo y que estoy seguro que va a sacar a mi alta, ¿cuáles son sus últimas consecuencias? ¿Cuáles son los costos más difíciles de afrontar? ¿Qué va a ser la reacción de estos actores a largo plazo? Y en función de que nosotros demostremos que estamos pensando a largo plazo, demostrar o buscar demostrarle al juez que estamos dando lo más relevante, porque no nos estamos quedando con una reacción inmediata de mi argumento, sino que estamos yendo hasta las últimas consecuencias. Y por último, que es bastante similar, tenemos que pensar en cuáles son los impactos más relevantes. Aquí creo que nos puede salvar en debates medios o promedio, muchas veces pensar en los impactos más relevantes, porque hay una carencia todavía en muchos equipos de que dan los argumentos, pero no necesariamente los impactan. Si mi alta trajo argumentos, pero no los impactó, yo ahí puedo robarme su caso pensando en los impactos, pero sobre todo probar los impactos más relevantes, y en mi discurso tendría que explicar por qué es mucho más relevante o porque es únicamente a través del impacto que el argumento que ya se corrió pueda ser comprado por los jueces. La siguiente parte, y que esto se da mucho más durante el debate que en el prep time, como podríamos pensar en los puntos de la diapositiva pasada, es que tenemos que identificar las necesidades del debate. Y aquí lo podemos utilizar como un poquito con un ejemplo de marketing o de ventas. Es, yo no puedo venderte algo si no sé cuáles son tus necesidades. Entonces, tenemos que pensar un poquito desde el mindset o desde la perspectiva de los jueces y pensar, viendo la moción,
si realmente los equipos de arriba la están contestando o no. Yo tengo que identificar no solo qué se ha ofrecido durante el debate, sino qué falta que les digan a los jueces. Y con esto no me refiero necesariamente a argumentos nuevos, sino qué respuestas faltan para atender la moción. Aquí podríamos hacer todo un taller de lectura de moción y ver si a lo mejor trae un adjetivo específico que nos diga esta casa implementaría tal medida de manera agresivamente o, sí, o promovería agresivamente. A lo mejor las altas hablaron de por qué tendríamos que promover, pero no utilizaron esta parte del adjetivo, del agresivamente. Entonces, es muy fácil en ese tipo de casos correr la extensión explicándole al juez por qué no se ha atendido de manera eficiente o de manera completa la carga de la prueba, y yo sí lo voy a hacer con mi extensión, y por lo tanto, así sea algo derivativo o así sea algo similar, puedo ganar porque soy quien está respondiendo de una manera efectiva a la moción o a la métrica, y esto solo lo logro poniendo mucha atención. Y el último punto que me gustaría agregar en esta parte es que tenemos que recordar que estamos intentando ganar el debate, no un concurso de creatividad. Entonces, que no nos dé miedo muchas veces tomar esos riesgos de pues quedarnos con las cosas tradicionales o con cosas que no son tan exciting como nos gustaría. Aquí vamos a pasar, bueno, seguimos con la parte de extensiones, y es que de nuevo tenemos que ponernos en el mindset del juez y pensar. Y por eso también es muy bueno que como debatientes practiquen también ser jueces de vez en cuando, y los jueces pues pensarlo todavía más, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacemos como jueces para establecer una comparativa entre bancadas? En una deliberación, ¿cuáles son los puntos que tendríamos que abordar para definir un gane? ¿Quién fue más relevante? ¿Quién terminó de probar mejor las cosas? ¿Quiénes refutaron más? El engagement que se hizo con las demás, con la otra bancada. Entonces, nosotros como equipo tenemos que escuchar con especial atención a la alta para identificar, primero, qué le faltó de refutar, pero segundo, qué podemos llenar o qué podamos corregir para entonces poder robarnos el caso. Y ahorita vamos a ver cómo podemos dejar claro que nos estamos robando ese caso para pues ganar en esa comparativa con la alta de una manera efectiva. Pero sí es muy importante tomar en cuenta como estas preguntas que los jueces no solemos hacer durante las deliberaciones para poder irlas contestando. Y es que, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero justo cuando nosotros somos látigos tenemos que ser una especie de juez viciado y no simplemente resumir el debate, sino explicar por qué estamos ganando el debate. Y ahorita lo vamos a ver más a profundidad en la parte de los látigos. Entonces, aquí voy a hacer dos diferencias. Primero, cuáles son las extensiones de análisis, y segundo, cuáles son las extensiones nuevas de las que ya hemos hablado pues un poco, ¿no? Las extensiones de análisis son derivativas y eso no está mal. Las extensiones de análisis, como su nombre lo dice, es porque ya hay un análisis dentro del debate y yo lo que estoy haciendo es profundizarlo, a partir de profundizar en su razonamiento lógico, en el por qué o en el cómo se sostiene. Y el truco es saber demostrar dentro del debate que este análisis es significativo, o, que sería la cereza del pastel, demostrar que es lo necesario, lo que necesita el argumento de la alta para poder sostenerse o para poder ser relevante dentro del debate. Aquí, si a alguien lo ha adjudicado, a lo mejor me han escuchado la frase de tu argumento no tiene patitas. Y a lo que yo me refiero cuando digo eso es que muchas veces los equipos presentan un argumento, está su afirmación, está su razonamiento lógico, está ahí la construcción argumental. El problema es que si no, muchas veces necesitamos caracterizaciones para que ese argumento se entienda o para que ese argumento se pueda sostener dentro del debate, o necesitamos un framing para entender la relevancia de ese argumento que ya está ahí perfectamente hecho. Es justamente una manera de extender a partir del análisis, es decir, a ver, la alta ya te trajo este argumento que está bien hecho, sin embargo, sin esta caracterización que yo te estoy dando, ese argumento no se entiende, ese argumento no se sostiene, y por lo tanto, aunque él te lo haya explicado, yo soy quien lo está demostrando dentro del debate. Y eso es bastante importante. Pero sobre todo, tenemos que ser directos. Y ojo, aquí es bastante molesto para la mayoría de los jueces, pero tampoco es correcto,
¿Por qué? Porque lo vuelve menos intuitivo cuando intentamos disfrazar que algo es derivativo. Es mucho más estratégico ser directo y decir, a ver, juez, yo sé que esta caracterización es una extensión del análisis que ya te trajo mi alta, pero es relevante por tal. Y lo nuevo está justo en este punto. Si yo como extensionista le intento vender a un buen juez que mi extensión es única e inigualable, cuando yo sé que es derivativa, probablemente el juez va a tener dos problemas. Uno, es poco persuasivo que lo intentes engañar, es como un insulto a su inteligencia y la gente suele decir, no lo creo. Pero segundo, va a ser más difícil que identifique las partes nuevas. En la medida en la que nosotros reconocemos que una extensión es derivativa, es mucho más fácil que yo flaguee, como que yo resalte cuáles son las partes nuevas. Entonces, eso lo que hace es que el trabajo del juez sea más fácil porque entonces ya sé cuáles son los puntos específicos que tú me trajiste, que son los que debería utilizar para generar una comparativa con la alta. ¿Cómo? Diciendo cuáles son esos puntos diferentes y por qué esos puntos diferentes son suficientes para probar tu relevancia dentro del debate. Como les decía, esta extensión de análisis puede ser la caracterización que faltaba para entender el argumento de la alta o su relevancia. Y sí, aquí creo que tenemos que hacer un trabajo como más fuerte en la parte de cómo vendemos las cosas. No es una regla y no todos los equipos hacen esto de ponerle nombre a los argumentos o etiquetas a los argumentos, pero sí creo que es bastante bueno y bastante persuasivo, sobre todo como una baja, que lo hagamos para volver memorables nuestros puntos exclusivos y que el juez pueda llegar a ellos de una manera fácil, como hacerle tenemos que recordar que nosotros tenemos que buscar hacerle fácil el trabajo al juez. Entonces, en la medida en la que yo le pongo estos resaltadores a mis argumentos, es mucho más fácil que él pueda convencer, a lo mejor solo convencía a un juez, pero si él tiene estos resaltadores, es mucho más fácil que ese juez convenza al panel de que yo gané a través de decirles aquí está la etiqueta, aquí es donde salió, a que tengan que hacer como un análisis intenso y profundo. Y si fue un debate muy reñido en el que tienen que hacer ese análisis intenso y profundo en las 4 comparativas, pues le estoy haciendo más difícil el trabajo al juez que sí convencí de convencer a los demás jueces del panel de que yo gané. Aquí tenemos que hacer varios puntos de reflexión cuando vamos a correr este tipo de extensiones, y es primero que también puedo vender este análisis, qué tan capaz soy, y en esta parte sobre todo voy a hacer mucho esta mención de la capacidad y quiero hacer una especie de disclaimer, no se refiere a que no llegue a un punto en el que lo pueden hacer todo, pero creo que sí es muy importante reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades para en función de eso definir qué nos conviene y qué no nos conviene hacer. Si ustedes están en una práctica, pues no pasa nada de que digan, me voy a aventar a intentar hacer esta extensión de análisis, a ver si le logro ganar a mi cámara alta, pero si estamos en un torneo muy intenso y muy competitivo en el que nuestra prioridad es ganar, pues no nos conviene arriesgarnos. A lo mejor depende de su estilo, ¿no? Pero tendríamos que ser muy objetivos y decir, ¿realmente tengo la capacidad de vender esta extensión o no? Y segundo, algo que también ya mencionaba, el hacer ese análisis de realmente mi alta abordó las preguntas clave de la moción o trajo un muy buen caso que a lo mejor no es tan atingente como el mío. Y a partir de esto decidir si corro una extensión de análisis o si puedo hacer una extensión que va a ser obvia pero termina siendo nueva o que sigue siendo la más correcta, ¿no? Que termina siendo un poco más accesible que una extensión súper compleja que te tenga que ir resaltando cada punto. La siguiente parte son las extensiones nuevas. Y aquí regreso a la parte de que tenemos que reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque nuevo no siempre es viable y no siempre es accesible. Normalmente, si yo tengo una extensión súper innovadora, implica más trabajo construir el camino, o esas patitas que yo les digo, ¿no? De construir el camino para poder explicar ese argumento nuevo, único, etéreo. Entonces, primero, esto no es cierto siempre, la parte de que sea más difícil. Regreso a la parte de que a lo mejor mi alta se equivocó y está construyendo un caso paralelo, o la alta creo que no está respondiendo a la moción, entonces mis extensiones nuevas van a ser bastante accesibles, o es una moción
muy accesible, entonces sigue habiendo muchísimos argumentos nuevos que no son complejos. Pero en un debate muy competitivo, probablemente una extensión nueva implique que es una extensión dura, una extensión complejita, ¿no? Como lo que decíamos hace rato de mi ejemplo de la occidentalización y las imposiciones occidentales de la moda. Entonces, eso implica que el camino que yo tengo que construir es más complejo y es más duro. Entonces, ahí tendría que hacerme 3 preguntas. Primero, si tengo la capacidad de hacerlo o no. Segundo, qué tan relevante es para responder al debate, porque a lo mejor a mí se me ocurre una extensión súper creativa, súper volada, muy cool en abstracto, pero si no está respondiendo a la moción, no me va a servir de mucho esa parte de la innovación y a lo mejor van a decir, ah, claro, su argumento estuvo muy bueno, no se lo alcanzaron a refutar, pero no alcanza para ganar. Entonces, ver, ok, es innovador, es creativo, pero ¿qué tan relevante es para el debate? A lo mejor es relevante, pero probablemente implique más trabajo de framing, que vuelvo a la parte de necesito más trabajo para construirlo. Y por último, ¿se justifica el riesgo? ¿Realmente vale la pena ese trabajo extra que yo tengo que hacer para construir esa extensión nueva o no? Y aquí pongo esta última pregunta por varias cosas. Insisto, si es un debate muy reñido, yo también tengo muchas cosas que refutar. Entonces, como equipo, tengo la capacidad de dedicarle la mitad de mi discurso de extensión a construir este argumento y vale la pena que no invierta ese tiempo en refutaciones o en respuestas directas. Si vale la pena, adelante. Si yo veo que a lo mejor la comparativa con mi alta está clara o no está tan reñida, pero con la otra bancada sí, tengo que analizar si me conviene realmente sacrificar ese tiempo o invertir ese tiempo en un argumento far-fetched, o sea, como más no forzado que no entre, sino como más lejano a refutar eso. Justamente esto es una pregunta bastante importante porque, regreso, tenemos que ganar el debate, no el concurso de creatividad. La siguiente parte, como ya les decía, es que una extensión innovadora normalmente implica un link más largo. Y aquí no me refiero a la parte de si vale la pena o no, sino que nosotros tenemos que dárselo al juez lo más digerible posible. Entonces, lo que tenemos que hacer, no tenemos que, insisto que esto son estrategias, no es una regla, pero nos ayuda mucho la parte, de nuevo, de darle una etiqueta descriptiva, lo más descriptiva posible y lo más memorable posible. Entonces, aquí se invierte un poquito la estructura que le solemos dar a los argumentos de afirmación, razonamiento, bla, 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 ¿no? Sino que aquí lo que tengo que hacer es pintarle el camino al juez y después explicárselo, para que el juez desde un inicio tenga claro a dónde lo quiero hacer llegar. Entonces inicio diciéndole, te voy a probar X. X es relevante para el debate porque N funciona de tal manera. Si regresamos a mi ejemplo de la alta moda, si yo de repente si pasa mi extensionista en un debate sobre esta casa considera que la alta moda debería ser únicamente andrógina y la gente ha hablado de los estándares de belleza, la gente ha hablado de las pasarelas, la gente ha hablado de la industria textil y de repente pasa el extensionista y dice como el colonialismo en la moda y empieza a hablar, pues a lo mejor el juez no va a tener ni la menor idea de a dónde quiere llegar esto. A lo mejor si trae nada más un título como de un argumento que fuera normal, pues te sacas un poquito de onda y hasta después, ya que empieza a explicar, el juez dice, ah, tiene sentido. Nuestro trabajo es volvérselo más digerible. Entonces, ahí la estructura recomendada sería decir, yo les voy a probar que a partir de la alta moda se han generado imposiciones a las culturas no occidentales para establecer una preponderancia de la moda occidental. Esto es relevante porque vemos cómo la cultura cada vez se mimetiza más y es a través de tendencias como la moda que están al alcance de todos.
funciona de tal manera. Y entonces empiezo mi análisis sobre cómo antes las culturas tenían modas andróginas, usaban las mismas prendas para todos, y cuando inició el proceso de occidentalización fue que se empezaron a dividir las prendas entre géneros, y esto es problemático porque bla, 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 bla. Pero es mucho más fácil que el juez siga como de mi mano ese análisis y entienda mi análisis, y sobre todo no solo el juez principal, sino todo el panel, a que yo simplemente lanzo mi extensión volada y espere que lo sigan. Lo siguiente es que además esto lo que nos permite el enunciar la estructura tanto para mí como para el juez es dejar clara la comparativa desde un inicio y volver nuestro argumento más intuitivo. El juez ya sabe que hay un dulce al final del camino, no le estás pidiendo que te siga por un camino que quién sabe a dónde llegue, ¿no? Ya va a saber o ya puede intuir que es algo relevante para el debate. Y como les decía, la otra cosa es que esto implica menos tiempo para refutar dentro de mi discurso de extensión, cosa que también debería, no tengo que, pero debería hacer. Entonces, sí me tengo que hacer la pregunta como equipo, si mi látigo tiene la capacidad para lidiar con esa carga que le estoy dejando y además generar las comparativas. Si yo creo que sí, entonces corro mi extensión Farfetch. Si no, pues tengo que evaluar qué me conviene más, ¿no? Pensando en eso, con estas preguntas de las que ya hablábamos, pues de lo que se trata es de minimizar los riesgos. Tercero, y voy a hacer mucho énfasis en esto, analizar si la alta realmente está contestando nuestra moción. Y tercero, tener confianza. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que recordar que debate también se trata, aunque no es lo definitorio, también se trata de un ejercicio de retórica, de vencer, de utilizar esas figuras retóricas y esa oratoria para hacer más efectiva la transmisión de nuestro mensaje. Y si yo estoy presentando una extensión nueva que es súper volada y la presento de una forma como dudosa, probablemente el juez también dude de ella. Entonces es algo bastante cliché de decir, pero si ustedes no se compran esa extensión, el juez menos se las va a comprar, o menos debería comprárselas probablemente. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda la puede hacer, si no vamos a pasar al tema de los látigos. Tengo una pregunta. Y es que, adelante. Sí, muchas veces lo que pasa es que depende mucho de ¿crees que hay alguna pero se te está cortando mucho el audio, entonces ¿me la podrías escribir? Sí. Por favor. Valeria, aún así, cuando te hagan una pregunta, porfa, silénciate para que no salga doble, ¿vale? Porque así suena mucho mejor. Vale, no encuentro el chat aquí. Pero, ¿ahora me escuchas bien, Valeria? Vale, nada, que si tenemos varias extensiones, una que sea pues de análisis y dos que sean nuevas, ¿crees que hay alguna forma o hay alguna estrategia general para contar una primero que la otra para ser más persuasivo? Primero la nueva y después las de análisis o viceversa. Espero que no me odien mucho por esta respuesta, pero creo que depende. Y lo podemos definir a partir de las preguntas que ya decía. Si estas extensiones nuevas creen que siguen siendo más relevantes que el caso que ya trajo la alta, probablemente sí es recomendable traer extensiones nuevas, siempre y cuando creas que van a ser suficientes para responder a la moción. Porque puede que en este ejemplo que ponía de la moda, ¿no? A lo mejor uno de los puntos de choque más relevantes ha sido el consumismo o la industria de la moda como tal y todos los daños que eso genera. Puede que mi extensión nueva sobre occidentalización sea buena, pero no responda a esta parte que se ha vuelto la más relevante dentro del debate. En ese sentido, si yo te digo, si tú me dices, tengo una extensión de análisis de esta parte de la industria, a lo mejor corre esa primero y deja como última
la nueva de la occidentalización, ¿no? Creo que va a depender mucho de cómo analices tú que puede responder a la moción. Si crees que la responden de igual manera, creo que sí es bastante bueno priorizar las nuevas, sobre todo porque las de análisis, y creo que esto es importante de hacer la diferencia, si tienen ambas opciones, las de análisis probablemente sean más fáciles de explicar. ¿Por qué? Porque ya traen un contexto o ya traen una base que es la que puso tu cámara alta. Eso implica que tienen como menos trabajo que hacer para comprobarlas, si es que tu alta lo hizo bien. Entonces, en ese sentido, ahí sería que tú te arriesgues a nada más flaguear o etiquetar cuáles son los puntos nuevos y como muy rápidamente decir, estos son los puntos nuevos por los que mi alta se sostiene y por lo tanto yo le gano, pero además traigo esta extensión nueva, que es a la que tendrías que priorizar si crees que tu látigo tiene la capacidad suficiente para que le dejes toda como esa burden o esa carga de refutar la mayor parte de la bancada contraria. Eso por un lado. Y en el caso de que, digo, creo que eso sería lo que responde tu pregunta, espero. ¿Y cuál es la diferencia a que si solo tenemos extensiones de análisis, pues que entonces ahí sí ya tenemos que ponernos un poco creativos con todo el rollo que metemos para explicar esto, ¿no? Pero creo que justo ese rollo lo tenemos que meter, o esa paja la tenemos que meter cuando solamente tenemos de análisis. Si tenemos ambas, creo que lo más recomendable es meter ambas y ser nada más muy concisos con las de análisis para que nos dé tiempo de pasar a las nuevas, si creemos que son más relevantes. Espero haber contestado tu pregunta. Yo tengo una pregunta. Bien, ¿me escuchas? Ok. Si yo tengo un impacto que no trajo la alta, pero ese impacto depende de qué tan bien probado estaba su argumento. Y tipo, esa es mi única forma de diferenciarme de la alta, pues, que solamente por ese impacto que ellos no trajeron. Es recomendable invertirle tiempo a desarrollar ese impacto y digamos que tuviese una extensión que ya le responde a algo que la alta no le respondió a la alta de la oposición. O sea, que mi extensión le responde a la OPO, pero el impacto nuevo que yo traigo es para diferenciarme en mi alta. O sea, ¿a qué debo priorizarle más? ¿A diferenciarme de la alta o a responderle a la alta de OPO? A ver, esto creo que va a quedar más claro con el tema de comparativas, que vamos a ver después de látigos, pero insisto, en debate parlamentario británico siempre depende, y es que hay que acordarnos que las posiciones pues no son aleatorias en el sentido en el que está Tavicat y es por el power match, pero nunca sabes de qué nivel va a ser el equipo que te va a tocar enfrente y de qué nivel va a ser el equipo que te va a tocar arriba. Entonces hay debates en los que una bancada es muy, muy carente y del otro lado tienes una bancada súper competitiva y obviamente tu comparativa más alta probablemente va a ser tu alta, ¿no? O tu bancada. Entonces, en ese sentido, pues sí tendrías que priorizar diferenciarte con la alta, pero eso no te exime de hacer engagement con la bancada contraria. Eso lo vamos a ver más claro en las comparativas. Con respecto a la primera pregunta, pues ahí habría dos cosas. Primero, si ese impacto es lo único que tú tienes para diferenciarte con la alta, tienes que correrlo. O sea, necesitas hacer algo que te diferencie. Normalmente, o sea, insisto en la parte de que el material como refutativo también cuenta como parte de extender, pero necesitas material como para ti en la parte constructiva, ¿no? Entonces, si el impacto es lo único que tú tienes para compararte con tu alta, sí o sí lo tienes que correr de entrada. Segundo, si me estás diciendo que depende de qué tan bien probó el razonamiento la alta, tienes que analizar si efectivamente lo probó bien o no. Si no lo probó bien y eso es lo único que tú tienes para extender, entonces tienes que invertirle tiempo en explicar el razonamiento que sostiene ese impacto y justamente ahí está tu extensión. Ahí está tu extensión de análisis, que no sería nada más el impacto, sino la ausencia del razonamiento para poder probar eso y que terminaría siendo tu extensión, que si la alta no hizo un buen trabajo y tú sí, justo sería la comparativa
que te da con ellos. Y creo que, insisto, va a quedar más claro en las comparativas, pero tienes que hacer ambas. El a qué comparativa priorizas va a depender siempre del debate, pero tienes que hacer ambas. Suele o en teoría debería de ser más clara la comparativa que haces con la bancada contraria, porque son refutaciones como tal, son respuestas. Y para mí, lo voy a decir más adelante, pero la mejor comparativa con tu alta es tu extensión. Entonces, espero haber respondido esa parte. Y no sé si alguien más tenga preguntas con respecto a extensiones, sino para pasar a látigos. Lo único, Valeria, antes de pasar a látigos, vuelve a compartir pantalla, que has dejado de compartirla y no vemos las diapositivas, ¿vale? Acá. Creo que ya estamos de vuelta. ¿Me confirman si ya se ve la...? Sí, ok. Perfecto, entonces ahora sí vamos a pasar con látigos. Y aquí es importante pensar que como látigos, yo sé que a veces cuesta trabajo como aguantarnos, porque son a los oradores que a veces nos toca quedarnos con la espinita, pero tienes que jugar con lo que hay y punto. No puedes meter material nuevo, o puedes hacerlo, pero como les decía, por reglamento eso es material que ya no se toma en cuenta, entonces realmente lo que estaríamos haciendo es perder tiempo. Aquí hay varias cosas importantes que tenemos que pensar como látigos. Insisto, estas son estrategias, no es un reglamento. Entonces, tendríamos que impactar la extensión, nuevos, o sea, como impactos que podemos intuir de razonamientos que ya están o ejemplos de los impactos que dio nuestro extensionista, son cosas que podemos hacer, todo lo que podamos deducir de los razonamientos que ya están vertidos, obviamente nuevas refutaciones, etc. Tenemos que explicar por qué nuestra extensión es significativa para el debate. Y aquí esto es muy importante, acordarnos que es cómo estamos respondiendo a la moción, no solo cómo estamos respondiendo a los demás equipos. Es como un doble trabajo. En caso de que creamos que nuestra extensión no quedó clara, pues entonces sí podemos aclararla, sí podemos darle orden con las piezas que ya están. Entonces, como algo que yo digo a veces es, nuestra extensión es un rompecabezas. Lo ideal es que el rompecabezas esté armado desde la extensión, o sea, desde el discurso de extensión. Como látigo, si ese rompecabezas no quedó armado, yo solo puedo utilizar las piezas que trajo mi extensionista. No puedo decir como, ay, mira, juez, se nos habían olvidado estas tres y así queda, sino con las piezas que ya trajo el extensionista es que yo intento construir lo mejor que pueda o reconstruir o reforzar lo mejor que pueda mi extensión. Y la última cosa que tenemos que hacer pues es refutar dando las respuestas pendientes a la cámara contraria. Una estructura sugerida para los látigos y que a mí es la que me parece más eficiente tanto como debatiente como juez es primero responder a la extensión contraria y reconstruir la propia a partir de las refutaciones que me hayan dado. Es decir, si yo soy látigo de gobierno, responder primero a la extensión de oposición y después pasar a reforzar mi extensión. Y así estoy dejando clara la comparativa directa. Después responder a la alta contraria, respondiendo a los argumentos pendientes en su caso, mejorando las refutaciones que ya se les hayan hecho y explicando por qué mi extensión se sobrepone a su caso o cómo se compara con su caso. Y aquí la última frase que pongo de acordarnos que son 4 equipos es porque un error muy común es agrupar a las oposiciones o a las contrapartes. Esto no está bien, son 2 equipos diferentes y en teoría van a traer 2 casos distintos y tendría que compararme de manera diferenciada con cada uno de ellos. Inclusive, así como a ustedes no les gusta que el juez les diga quedaste abajo de tu alta por ser derivativo y tú dices, oye, pero mínimo este impacto que traje era nuevo, tú no se le puedes hacer lo mismo a la otra baja porque eso puede definir la comparativa directa. Entonces no puedes decir, pues es que la baja trajo exactamente el mismo caso que la alta y por eso los vamos a refutar igual. Pues no, identifica cuál fue ese único impacto que trajeron,
refutas eso y entonces pasas con el caso de la alta, que a lo mejor sí eran superderivativos, pero es un error muy común el agrupar a la contraparte. Esto no está bien. ¿Y por qué esta sugerencia de iniciar refutando a la contraparte directa y no irnos en el orden cronológico del debate? Porque justamente por ese orden cronológico, lo último que dijeron es lo menos refutado o lo menos respondido, salvo que sea algo de plano muy, muy malo o muy, muy carente, e inclusive si así lo fuera, nadie lo ha respondido. Entonces, en teoría, si está bien hecho, es lo que sigue más fuerte dentro del debate y a lo que tú más tiempo probablemente necesitarías para atacarlo. ¿Por qué? Porque a los otros 2 oradores de arriba ya hubo 3 oradores que los refutaron. Entonces, concéntrate en refutar al que está intacto. Y sobre todo también es lo que el juez tiene más fresco en su mente. Entonces, te vas de abajo para arriba. Y siempre empezar primero con la oposición. Al menos ese es mi consejo. Y justo va a quedar más claro en la parte de comparativas, pero la forma en la que la hacemos es justo refutamos, comparamos. Sí nos da nuestro orden para hacerlo. Esa es una alternativa. La otra alternativa es primero refutar y después pasar a las comparaciones, que ahorita vamos a ver. Lo siguiente es que también tenemos que explicar por qué nuestra extensión es lo más relevante dentro del debate. Y es a partir de explicar esta relevancia propia que debemos de buscar dejar clara la comparativa con nuestra alta. Como ya les decía, la mejor comparativa de bancada es una buena extensión. Aquí ya vamos a entrar, no es cierto. Siguiendo esta parte es que también tenemos que organizar y priorizar los puntos de choque. Y esto muchas veces nos va a ayudar a darnos estructura dependiendo cómo se dé el debate. Y también dependiendo de nuestra extensión, ¿no? Porque, por ejemplo, si corremos una extensión de análisis de actores, pues puede que nos convenga hacer los puntos de choque justo como actores. Entonces, es decir, hablamos de los niños, cómo se ve el mundo de los niños con la cámara baja de oposición de tal y tal y tal forma. Cómo se ve el mundo de los niños con la cámara alta de oposición de tal y tal forma. Cómo se ve el mundo de los niños en mi mundo de tal forma, ¿no? Y después nos vamos con los adultos o los actores que sean. La siguiente forma en la que podemos ordenar nuestros puntos de choque son los tipos de impacto. Es decir, si tenemos un argumento económico, un argumento de salud, un argumento de educación, pues nos vamos abordando como esos impactos por sector, por así decirlo. Tercero, a través de escenarios, y esto se da mucho en las mociones que nos piden comparar escenarios como tal, o las mociones de lamentar que nos implican un contrafáctico, pues entonces me pongo a comparar los escenarios, ¿no? Y por último está la parte de las preguntas clave. ¿Esto cómo funciona? Que yo, a partir de la moción, ojo, a partir de la moción, no de mi caso, genero las preguntas clave de cómo respondo a o qué tenía que responder cada quien al debate y te explico cuál fue la respuesta de cada una de las cámaras, diciendo que obviamente mi respuesta fue la mejor. Entonces, esta estructura alternativa a la pasada, para mí es un poco más difícil, para mí, porque implica una capacidad de organización muy fuerte en la que tú puedas ir desglosando lo que dijo cada quien y agruparlo por temas, ya sea por actores, por tipos de impacto, por escenario o por las preguntas clave. Cosa que es diferente a irte por contenido de cámara. Como yo soy una persona mucho más visual, como mucho más gráfica, yo la estrategia que utilizo es irme por cámaras. ¿Cuál es el riesgo de irte por cámaras? Que a lo mejor puedes caer en ser un poquito repetitivo, pero entonces ahí tendrás que filtrar como qué es lo que sí o sí tienes que decir, qué puedes agrupar, qué no. La ventaja de esto es que le esquematizas un poquito más al juez por temas, pero sí implica que tengas una capacidad de orden muy fuerte para tú poder agrupar todo lo que tienes que agrupar dentro de estos temas y además ir flagueando o ir etiquetando durante tu discurso qué contenido viene de cada cámara y por qué, y que así puedas ir generando las diferentes comparativas. Esta estructura, esta segunda estructura, a mí me parece especialmente importante, sobre todo en los debates paralelos. ¿Por qué? Porque en un debate paralelo implica que hubo muy pocos choques como tal, muy pocos choques directos, y que cada quien habló de algo diferente. Entonces, puede que hayamos hablado de los mismos actores con definiciones distintas del debate, y por eso es un debate paralelo,
pero a lo mejor por actores es más fácil que yo te explique qué pasó a que en un debate en el que no hubo choques directos yo quiera irme como contrastando con cada cámara como en la primera estructura. Entonces, esto creo que depende justo de cómo se dé el debate y dos, de nuestra capacidad y de nuestra preferencia para organizarnos. A mí me gusta más la primera. Esto no implica que si veo un discurso con la segunda estructura le dé menos puntos o algo por el estilo. Creo que depende mucho del debate. Hay debates en los que nos conviene más hacerlo por escenarios y a lo mejor está súper claro porque la moción directamente nos lo plantea así, ¿no? Esto es una decisión que debemos de tomar adaptándonos al debate que se da. Siguiente, y algo muy importante a tomar en cuenta en los látigos, es que el discurso más importante va a ser el de nuestro compañero y tenemos que ser muy objetivos con ese discurso. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son los puntos débiles que quedaron en el discurso de extensión y poder parcharlos. O sea, saber cuáles son las piezas del rompecabezas que quedaron flojas o que no quedaron en su lugar para entonces yo poder llegar y ponerlas donde iban o ajustarlas bien. Y en la parte refutativa, como ya les decía, el discurso previo al nuestro siempre va a ser, bueno, casi siempre va a ser el prioritario a responder porque es el que está intacto. Y sobre todo si nosotros, o sea, piensen que si ustedes son látigo de gobierno, solo ustedes van a poder responder a la extensión de oposición, nada más ustedes. Entonces es súper importante que se concentren en eso. Justo me pasó a mí en un debate que la cámara baja se concentró en hacer la comparativa con la alta y en refutar a la cámara alta y resultó que la extensión de gobierno quedó absolutamente intacta, pues obviamente es un argumento que sea bueno o sea malo, va a quedar más fuerte dentro del debate. Entonces no nos podemos dar el lujo de no responder al argumento intacto. En esta parte de los látigos hay preguntas. Voy a regresar al chat para ver. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Vale. A la hora de comparar, ¿cuál es la mejor forma de compararte? Con las, ¿a quién priorizas antes? Porque siempre oigo antes, por ejemplo, si eres cámara baja de gobierno, refutas casi siempre a cámara baja de oposición, después cámara alta de oposición y después cámara alta de gobierno. ¿Siempre tiene que ser así o es mejor hacerlo de otra manera? ¿De qué depende y todo esto? Justo ahorita vamos a pasar al tema de comparativas. Ese es el orden que yo recomiendo, que a mí me parece que suele ser el más intuitivo. No es una regla y creo que como decía anteriormente, a pesar de que para mí ese sí es el orden correcto o el orden más intuitivo, lo que cambia es el tiempo que le vas a dedicar a cada comparativa en función de con quién crees que tienes más pelea dentro del debate. Si tú ves que tienes una bancada contraria como débil, te va a tomar muy poco tiempo terminar de responderles. Pero eso también para mí sigue siendo como la respuesta al refutar los primeros a ellos. Porque si tú crees que es fácil desestimar el caso de la bancada contraria, pues lo desestimas rápido y así ya sabes que todo el tiempo que te queda lo dedicas a hacer la comparativa con tu alta. En ese sentido, y creo que va a quedar más clara la respuesta con esta siguiente parte, vamos a pasar a las comparativas. Y lo primero que me gustaría decir, y no puedo hacer suficiente énfasis en esto, es que comparar no es lo mismo que refutar. Se ha puesto muy de moda que las cámaras bajas refutan a su cámara alta y esto a mí me parece muy problemático por distintas cosas. Primero, porque he visto muchos equipos no con tanta experiencia que lo que hacen es refutar análisis de sus altas, de los cuales dependen sus extensiones. Obviamente, si tú desestimas el trabajo que a lo mejor tú crees que es nada más o menos decente de tu alta, pero si desestimas ese trabajo más o menos decente de tu alta, pero al mismo tiempo es algo de lo que depende tu extensión, vas a volver tu extensión mucho menos intuitiva y mucho menos persuasiva para los jueces. Segundo, a mí me parece cero classy. Como ya les decía, creo que es la mejor forma de compararte con tu alta es a través de comprobar que tu extensión es mejor y para esto no se necesita decir mi alta lo hizo mal, mi alta es pésima, mi alta X. No, es tiempo para mí como juez, sobre todo, es tiempo que estás perdiendo de tu discurso, que podrías utilizar para explicar el material que tú trajiste, por ejemplo.
Entonces, comparar no es lo mismo que refutar, en especial con la alta, pero ¿por qué me refiero a que comparar no es lo mismo que refutar? Tampoco cuando lo haces con tu bancada contraria. Porque en un debate, y sobre todo si es un debate muy competitivo, es muy difícil que tú puedas comprobar que absolutamente todo lo que dijo la bancada contraria está mal y no pasa. En la mayoría de los debates nosotros tenemos que hacer ciertas concesiones, ¿no? Y aceptar que en cierto grado o cierta parte del caso de la oposición pasa o va a pasar o puede llegar a pasar. En ese sentido, yo no estoy refutando esa parte, sino que estoy comparando lo que ellos te lograron probar. Por ejemplo, lo que la baja de oposición te logró probar sigue siendo menos relevante, aunque sea cierto, que lo que yo como baja de gobierno te logré probar. Eso es comparar y eso es generar las comparativas y es el mismo trabajo que generamos con la alta de oposición y con mi alta de gobierno. Entonces, ahí para mí es donde queda más claro cómo comparar. No es refutar, entonces no se trata de que yo refute a mi alta, sino que te explique por qué mi contenido es más relevante que el suyo. Ahora, cuando creemos que lo hicimos maravilloso o que en realidad sí refutamos absolutamente todo lo que la bancada contraria nos dijo, entran los even if o los inclusive sí para poder generar de una manera como más clara o inclusive hasta más arrogante a veces las comparativas. Es decir, la baja de Oppo te intentó probar tal cosa, no lo logró, pero si te lo hubiera probado, sigue siendo más relevante lo que yo te digo por ABCD. Esas son las comparativas no son lo mismo que refutar. Ahora, como ya les decía, lo generas a partir de lo que cada equipo probó o buscó probar durante el debate. En ocasiones hay ciertos puntos que tenemos que ceder y es a partir de estos puntos que ya aceptamos dentro del debate. Nosotros somos los látigos, entonces ya vimos todo lo que pasó, ya sabemos lo que pasó. Con eso que pasó generamos las comparativas de los 4 casos, buscando definir por qué el mío es mejor. Y tenemos que pensar desde la perspectiva del juez. Y aquí me voy a regresar un poquito al tema de los látigos. Un error muy común, sobre todo cuando tenemos poquita experiencia, y de verdad he visto muchos casos, es que pasa la persona que es látigo y sobre todo inician de arriba para abajo y lo que pasa es, la Cámara Alta de Gobierno dijo A y la Cámara Alta de Oposición dijo B. Luego la Cámara Alta de Gobierno dijo C y la Cámara Alta de Oposición dijo D. Y así se van. Entonces, de cierta forma, pues sí nos están trayendo un sumario y sí están contrastando un poquito lo que van diciendo las cámaras, pero para mí hay 2 errores. Uno, hacer un sumario y ya no me está explicando absolutamente nada. Nosotros tenemos que pensar como látigo desde la perspectiva del juez e ir no solo haciendo un contraste de ellos dijeron A y yo dije B, sino B es mejor que A, ¿por qué? Y segundo, si yo sigo esa estructura de abajo para arriba contrastando alta dijo A, alta dijo B, no le estoy dando protagonismo a mi extensión. Yo tengo que buscar probar alta de gobierno dijo A y yo baja de oposición dije B. Evitar darle más protagonismo al engagement que tuvo mi alta con los demás equipos, justamente porque a partir de ahí es que yo me comparo con mi alta. Las comparaciones van tanto en función, las comparativas van tanto en función del material constructivo como del material refutativo. Entonces yo tengo que probar que en ambas soy mejor y no lo voy a lograr diciendo mi refutación estuvo mejor que la de mi alta porque, sino demostrando cómo refuté a la bancada contraria. Entonces, de nuevo tenemos que pensar desde la perspectiva del juez. ¿Cómo generar estas comparativas con oposición? Primero refuto y mitigo el caso de la oposición y ya que lo debilité, entonces presento la comparativa con los 2 equipos de oposición. Las refutaciones y las respuestas mitigan a partir de los puntos de choque es que yo comparo el debate. Lo siguiente es la comparativa con mi bancada, que es en lo que la mayor parte de las personas tienen más dudas, o fueron la mayoría de las dudas que presentaron. Y es que tengo que probar que yo soy más relevante, no que el otro se equivocó. ¿Cómo puedo hacerlo? Primero, explicando por qué mis actores son más importantes. Segundo,
por qué yo abordé los escenarios más justos, y aquí me refiero con esto. Si ya han debatido, seguramente les han tocado frases como, es que están abordando su mejor escenario posible. Y sí, esto es un error muy común, ¿no? Tenemos que abordar como el mejor y el peor caso de cada lado. Entonces, ¿qué pasa? Que una forma de compararme con mi alta es que si la alta se centró en el mejor caso posible de nuestra bancada, yo puedo tomar como ese papel valiente y decir, yo estoy abordando nuestro peor caso posible y por hacer eso tengo más mérito que mi alta. Entonces, mi comparativa es decir que yo abordé el escenario más justo para el debate y por lo tanto esto implicaría que tuve más engagement con el caso de oposición. Tercero, ¿por qué yo estoy respondiendo mejor a la métrica? Es decir, sí, la alta a lo mejor tuvo un muy buen caso, pero no está respondiendo la clave del debate, no está respondiendo la métrica que todos establecimos. La siguiente forma de compararnos con nuestra alta es decir, por qué sus argumentos dependen de mis razonamientos o de mis caracterizaciones, que era lo que ya decíamos de son mis patitas las que sostienen su argumento. Sin esos razonamientos, sin esas caracterizaciones, sin esas aclaraciones, el caso de la alta no pasa. Y como el caso de la alta depende de mi caso, entonces el mérito es mío y yo gano. La siguiente es que demostramos las consecuencias a largo plazo o que demostramos los impactos más relevantes. Y ahí como le tendríamos que explicar, es decir, que puede que su argumento o que su razonamiento sea importante, o puede que sea correcto más bien, pero solo se vuelve relevante a través de los impactos que yo te estoy explicando y por lo tanto el mérito es para mí. En esta parte de las comparativas me gustaría saber si siguen quedando dudas o hay ejemplos que quieran que utilicemos para que quede más claro. ¿Se me escucha? Sí, ya, es que yo es que no encuentro el chat. No entendí el tema de las comparativas y cómo, o sea, la diferencia entre comparativa y refutaciones, que como súper así. Ok, cuando yo refuto, estoy diciendo que, o sea, yo puedo refutar de varias formas, decir que lo que estás diciendo no es cierto, que lo que estás diciendo tiene una falla en su razonamiento lógico, que el impacto que tú dices que va a pasar en realidad no va a pasar. Puedo refutar diciendo que eso no es análogo, que no aplica en el contexto que estamos debatiendo, que no es atingente al debate, etc. Básicamente refutar es decir que algo no pasa como el equipo lo dice. Comparar es tomar lo que el equipo sí comprobó, es decir, yo digo, Ángela nos trajo el argumento A, B y C. El argumento A y B los refuto, están mal. El argumento C sí es cierto, sí pasa, pero el argumento A que yo te traje es más importante que el argumento C que Ángela te comprobó. Entonces, en ese sentido, lo que estoy haciendo es ponderar lo que te comprobó cada equipo. Y eso puede hacerse, uno, porque Ángela sí me comprobó el argumento C, o yo te digo, mira, ninguno de los 3 argumentos que me trajo Ángela son ciertos, todos los refuto. Pero inclusive si fueran ciertos, mi argumento D sigue siendo más relevante. Entonces, la diferencia entre comparar y refutar es que yo en la comparación lo que estoy haciendo es literal decirle al juez, este es como el paquetito que cada equipo te trajo y mi paquetito es el más importante para el debate por A, B, C, D razón. Las comparativas normalmente las hacemos después de refutar porque eso implica que el paquetito que yo te estoy enseñando del otro equipo ya es uno más débil. Entonces, te estoy comparando, y ojo, esto no es irnos al peor caso de la oposición, sino que yo ya te demostré todas las debilidades del caso de la oposición, y ya que está ahí debilitado, te digo, este es el caso debilitado de la oposición, este es mi caso único y maravilloso, por eso debes de comprar mi caso único y maravilloso. No sé si quedó más claro o si alguien más tenga otra duda en el tema de comparativas. Tengo una duda.
Escuché que había una duda, pero luego ya no escuché nada más. Ajá, cuando yo voy a comparar en altas de comparo la alta de gobierno y la alta de oposición o simplemente comparo lo que ellos dijeron con cómo yo soy más relevante, cómo mi argumento es más relevante. No sé si estoy entendiendo al 100 tu pregunta, pero siempre las comparativas las tengo que hacer de los otros 3 equipos contra mí. Se puede, yo no lo recomendaría, hacer como las comparativas entre los demás equipos, pero era justo lo que yo decía, que a mí se me hace un poquito menos estratégico, porque la idea, inclusive si somos cámara alta es muy difícil que lo hagamos, ¿no? Porque no estamos al final del debate. Pero la idea es darnos el protagonismo a nosotros. Entonces, la comparativa estratégica, si yo soy baja de oposición, por poner un ejemplo, no es decir, alta de opo y alta de gobierno se comparan de tal manera, sino yo baja de opo me comparo con alta de gobierno de esta manera. Yo baja de opo me comparo con alta de gobierno de tal manera. Ya si les sobra tiempo y quieren hacer esas comparativas como independientes, pues yo creo que podemos invertir el tiempo de mejor forma, pero las comparativas no las hacemos generales, sino las comparativas las hacemos con respecto a mí y porque yo tengo que ganar. Yo soy como a donde debo de llevar el foco de atención. Entonces, a mí como baja no me sirve de mucho hacer la comparativa entre alta y alta, porque en teoría son respuestas que yo también le di a esa alta contraria. Entonces a mí no me conviene recordarle al juez las cosas que mi alta hizo bien en cuestión refutativa. A mí me conviene dejarle claro al juez yo por qué le gané a la alta de opo, no por qué mi alta le ganó a la alta de opo. Digo, salvo que sean equipos muy solidarios y hagan ese tipo de estrategias en los torneos, pues está cool, pero es algo que yo jamás recomendaría, la verdad. O sea, e inclusive si tu alta tiene razonamientos de los cuales depende tu extensión, no tendrías que resaltarlo a través de una comparativa entre altas, sino que eso inclusive te podría dar más protagonismo a ti como baja, diciendo, inclusive cuando la alta de gobierno respondió que el razonamiento de mi alta no iba a pasar, yo te demostré que sí y además te di el impacto, por ejemplo. Entonces, espero que eso resuelva la duda. No sé si haya otra con respecto a las comparativas. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Sobre el último punto que está aquí en las comparativas, ¿crees que es suficiente como decir que porque, o sea, es como suficientemente intuitivo para un juez que porque tú probaste consecuencias a largo plazo y el resto de los equipos no, entonces eres como más relevante, o también hay que probar por qué eso es cierto? Aquí me gustaría decir 2 cosas. Primero, definitivamente también tienes que decir por qué es más importante por qué son más importantes las consecuencias a largo plazo o por qué eso debería de ser en lo que el juez se concentre. Pero segundo, y es algo con lo que quiero ser bastante honesta y espero que también las personas que fungen como jueces, tanto en este como en otros torneos, sea algo con lo que se queden mucho, es que como circuito sigue habiendo muchas deficiencias a la hora de juzgar las extensiones. Entonces, a más de una persona nos ha pasado que nos dicen no le puedes ganar a tu alta porque eres derivativo, cosa que no es una justificación razonable para quedar por abajo de tu alta. O sea, te pueden decir porque fuiste derivativo y además fuiste menos relevante por A, B, Y, C razón. El ser derivativo, insisto, no es una justificación para perder una comparativa con la alta ni con cualquier otro de los equipos for that matter. Entonces, es algo en lo que tenemos que trabajar mucho en la parte de los jueces, a que se quite este mito de es derivativo, entonces bye. Es algo en lo que se tiene que trabajar mucho, 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 y ahí sí les quiero ser sincera, y probablemente haya torneos en los que tengamos que ser súper claros como cámara baja de decir, mira, porque esto es más relevante. Entonces, además de que es necesario explicar por qué, por ejemplo, nuestro largo plazo es lo relevante dentro del debate,
es muy estratégico ser enfático con esto porque no sabemos quién es el juez que nos va a tomar que nos va a tocar enfrente y si es un juez que ya tomó en cuenta este tipo de consideraciones a la hora de juzgar. Creo que es justamente de las cosas que se combaten mucho desde los equipos de adjudicación y que espero que pues esto sirva para darle más luz, ¿no? Y sobre todo porque la parte de las deliberaciones pues no es algo que yo esté inventando, eso sí es parte del reglamento, una extensión válida es una extensión derivativa es una extensión válida y esto en ningún momento implica una menor posición que tu cámara alta. Entonces espero que ahí quede más claro y no sé si haya otra pregunta con respecto a comparativas o a lo que ya vimos y si no pasamos a la parte de teamwork. Yo tengo una pregunta. Ok. Sí, por ejemplo, cuando se da en el caso de cámara baja de gobierno, que generalmente es donde sucede, que, por ejemplo, se establece una métrica en las altas, que la baja no considera, por lo menos la baja de gobierno, que sería la Cámara, no considera que es la métrica correcta para afrontar el debate o para afrontar la moción en sí. ¿Estaría en orden que la baja de gobierno cambie la métrica del debate siendo baja de gobierno o simplemente no se recomienda porque es poco estratégico y se debería montar como en el carrito que ha traído las altas, aunque no sea el caso que transmite la moción? Eso es un caso bastante problemático, justo porque tampoco es algo que esté en el reglamento y te especifique como qué puedes hacer. Sí se puede, o sea, sí es válido que las bajas, o sea, inclusive la baja de OPO diga, no, todos están mal, la moción o el debate no era este, el debate correcto es este otro y deberíamos debatirlo. ¿Es válido? Sí. Es peligroso. Voy a poner como 3 escenarios. Primero, cuando el primer gobierno interpreta mal la moción y pone algo que nada que ver. Por ejemplo, si alta de oposición se da cuenta de eso y aclara cuál es el debate y empieza el debate, por reglamento la baja de gobierno puede subirse al carrito de alta de oposición. Y eso sería lo más correcto de hacer y se da el debate en las otras 3 cámaras como tenía que ser. Esto es en el escenario en el que alta de gobierno se equivoca. Si alta de gobierno no se equivoca, pero plantea un debate que los otros 3 equipos deciden ignorar, pueden pasar 2 cosas. Lo que yo he visto que pasa muchas veces es que si era un caso válido, normalmente los jueces dicen, alta de gobierno tenía razón, alta de gobierno trae un buen caso, y los otros 3 equipos deliberadamente no le hacen caso, es decir, no hacen engagement, por lo tanto, alta de gobierno gana. La otra cosa que puede pasar es que, y esto a lo mejor podría deberse a la moción, la otra cosa que puede pasar cuando alta de gobierno plantea un debate y los otros 3 se van por uno diferente, es que digan, alta de oposición me probó que el debate relevante era el suyo, aunque alta de gobierno tenía una visión no tan equivocada, entonces alta de gobierno queda en cuarto lugar y los otros 3 se generan las comparativas igual. ¿Qué pasa cuando esto se da específicamente en las bajas? Si las 2 altas ya se fueron por un lado y yo creo que está mal, creo que tendría que ser algo como claramente un error garrafal para que yo me pueda deslindar por completo del debate de altas y decir, están mal, yo voy a debatir esta otra cosa. Ahí el riesgo es que, uno, tendríamos que hacer un muy buen trabajo demostrando por qué el debate correcto es el nuestro, que creo que es algo que podríamos hacer desde puntos de información. Si yo veo como baja que las altas se están descarrilando o se están yendo por un lado que nada que ver, tengo que hacer el triple de puntos de información para intentar darle luz al debate como lo más pronto posible. Pero segundo, si ya estoy en bajas y las altas se fueron por otro lado por completo, creo que sí es bueno decir el debate correcto era este, que es el que yo creo por tal razón. Este es mi caso, pero de todas maneras tienes que responder al caso que ya te presentaron. Es decir, con tu alta no habría mucha comparativa que hacer probablemente, pero eso no, o sea, como el hecho de que tú cambies la métrica o cambies el debate no te exime de tener que dar respuestas a la cámara alta contraria.
entonces tendrías que jugar un poquito en ambos escenarios y esperar que alta de Oppo te siga la corriente. ¿Qué es lo que pasa que diga que baja de Oppo te siga la corriente? Porque si tú cambias la métrica y baja de Oppo dice, no, yo voy a seguir con lo mismo de las altas, el que se va a quedar aislado en el debate eres tú. Entonces, creo que si de verdad están seguros de que el debate no era ese, es bueno que lo denuncien, pero no definiría como una prioridad el que construyan un caso en función a ese, porque les va a tocar jugar en ambos escenarios. No sabemos cómo va a pensar el juez, sobre todo si son debates poco claros o con mociones muy ambiguas que asumo que eso es lo que permitió que se dieran los debates distintos, pues no sabemos cuál de las dos versiones o cuál de las dos interpretaciones se va a comprar el juez. Entonces creo que esto es importante para baja de gobierno, pero sobre todo para baja de oposición. Eso es súper riesgoso porque si los otros 3 equipos que fueron antes de ti ya se fueron por un camino, es mucho más fácil que tú te aísles. O sea, y probablemente si están convencidos de que el debate correcto era el suyo, el látigo de gobierno te va a decir como tu extensión está mal porque no es atingente al debate y te van a dejar todavía más aislado. Entonces creo que se vale denunciarlo, se vale construir en función al caso que creemos correcto, pero es muy, muy importante que juguemos en los dos escenarios que se plantearon para evitar que nos aíslen, inclusive si somos quienes tenían razón. Y tenemos tiempo para una última duda y ya pasamos muy rápidamente al teamwork. No sé si haya otra. Yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ok. Si refuto y le resto importancia a los argumentos de mi otra bancada y luego comparo, el juez esto lo puede tomar como un poco cobarde. Sería mejor compararlo primero con su mejor argumento para ver si el juez no le quita, ve que no me estoy yendo por una parte muy fácil. No, a ver, una labor que tenemos nosotros es refutar. Entonces es muy poco estratégico pensar que tenemos que comparar como el mejor argumento posible de la oposición con el nuestro. Siempre, y sobre todo porque se supone que nuestras refutaciones están fundamentadas. O sea, tenemos que pensar que una refutación no es un ataque y ya. Una refutación también implica un razonamiento lógico de por qué lo que me está diciendo la contraparte está mal. Entonces, primero tú le explicas al juez por qué lo que te dijo la contraparte está mal. Y digamos que matas todos los argumentos posibles de su lado, con lo que le queda lo comparas. ¿Cuándo es cobarde? Cuando asumimos el peor caso de la oposición, cosa que es distinta, porque estoy intentando pensar en un ejemplo. Supongamos que la moción nos dice esta casa preferiría un mundo en el que la gente no pueda mentir. Y la oposición nos dice preferimos un mundo en el que la gente solo pueda mentir, o sea, no que en un mundo en el que la gente pueda mentir en general, sino que la gente solo pueda mentir cuando sea para salvaguardar su integridad. Eso es ser cobarde y eso es tomar como nuestro mejor caso posible. Entonces, supongamos que yo intento refutar a gobierno diciendo como, ay no, es que como su mejor escenario posible es que no podríamos, que no podríamos mentir en ningún caso, pero yo creo que mi mejor escenario es que podemos mentir cuando estamos salvaguardando nuestra como integridad. Entonces, si yo refuto a gobierno diciéndole a gobierno, o más bien si yo comparo con gobierno diciendo, es que juez, mira, la gente se va a morir porque no va a poder mentir cuando se trate de salvar su vida o no, eso es tomarlos en su peor versión posible y eso es generar una comparativa injusta. Cosa diferente a que gobierno me refutara como oposición diciéndole, oye, no, es que no se trata de que solo mientan en ciertas situaciones, se trata de que puedas mentir en la generalidad.
Entonces yo creo que pesa mucho más que puedan mentir para dañar a la gente a que tú puedas mentir para salvarte como individuo. O no sé, obviamente necesita más análisis lógico. Pero sí es muy distinto porque no es que tú vayas a tomar la peor versión del argumento solo porque sí, sino que refutaste y le explicaste al juez por qué ese argumento no era suficiente, cuáles eran las deficiencias de ese argumento que no le permitían ser lo más relevante. Ahora, volvemos a la parte de que también podemos comparar a partir de un inclusive sí. O sea, mira, yo ya te demostré por qué sus argumentos estaban mal y no se prueban, pero inclusive si se probaran, los míos siguen siendo más relevantes. Entonces, esta es como la manera más valiente o más estratégica de hacerlo, si lo quieren ver así, porque entonces ya estás demostrando como en cualquier escenario posible, tu caso es el más relevante, pero definitivamente no me parece cobarde como refutar primero los argumentos, sino que ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decir, es debilitar el caso de la bancada contraria, cosa distinta a con lo de la comparativa de nuestra propia alta. Entonces, respondiendo a esto, pasaría al tema del teamwork y ya damos un espacio chiquito para más preguntas terminando eso. Valeria, tienes el micrófono silenciado. Lo siento. Entonces vamos a pasar rápido a la parte del teamwork y al final damos un pequeño espacio para más preguntas. Entonces, algo que ya venía diciendo es que el látigo se tiene que adaptar a la extensión. Esto no necesariamente es porque nuestro compañero sea una mala persona y no nos haya hecho caso, sino que muchas veces durante el debate pues, pasan cosas y la extensión no termina saliendo como la planeamos. Si no hubo extensión, tenemos que tomar los pedazos y armar un Frankenstein. El ejemplo que ya les ponía del rompecabezas, pero aquí creo que también tenemos que recordar que las refutaciones o el material refutativo también cuenta como material propio y como material como nuevo, ¿no? Entonces, a partir de todo lo que haya dicho mi extensionista, yo puedo intentar armar un Frankenstein e intentar venderlo como una extensión. Ojo, no se vayan al extremo de inventar que dijeron cosas que no dijeron. Justo por eso digo que es un Frankenstein, porque es con los pedazos que ya están, no con cosas nuevas o con lo que mi compañero quiso decir y saco algo que nada que ver, ¿no? Entonces, también como equipo tenemos que dejar claro quién se va a hacer cargo de cada comparativa. Normalmente esta carga queda mucho más en el látigo, pero es importante que se pongan de acuerdo. Una recomendación que yo hago es que los extensionistas sí tienen que priorizar la extensión, sobre todo si son esas personas que se clavan con las refutaciones y como que de repente se les va el tiempo y se dan cuenta que ya solo les queda un minuto para extender. Esto es muy peligroso, entonces yo siempre recomiendo que se priorice, inclusive dentro de la estructura, la extensión, pero sobre todo como baja de oposición, es muy importante que de la extensión, desde el discurso de extensión, se busque refutar, aunque sea un poquito, a la extensión contraria. Esto aplica, pues sí, para baja de opo, nada más porque baja de gobierno, pues el único que refuta al extensionista es el látigo, ¿no? Pero en baja de opo sí creo que es muy importante que del extensionista se busque al menos refutar los pilares de la extensión de gobierno para hacerle un poquito más ligero el trabajo al látigo. Obviamente en la medida de lo posible y si creen que es necesario. Si tienen varias extensiones, se tiene que dedicar un tiempo balanceado entre los discursos a ellas, o el flip, lo que les decía hace rato. Si mi compañero empezó con A, B, C, yo me voy por C, B, A, porque en teoría fueron como la C a la que menos tiempo le dediqué. Obviamente esto depende, con la pregunta que hacían hace rato sobre si yo tengo dos extensiones de análisis y una nueva, tal vez la nueva, aunque haya sido la última que mi compañero mencionó, sea la que más trabajo de refuerzo o de reconstrucción necesite, y esto lo podemos definir con respecto a cómo se dio el discurso de mi compañero únicamente. Y por la parte del teamwork, esto sería todo. Entonces, vamos a dar unos minutos para contestar más dudas, si es que alguien tiene, con respecto al taller en general o a esta última parte.
Yo tengo una duda. Adelante. ¿Qué pasa si yo como cámara baja empiezo a refutar, pero hago unas refutaciones a mi altas que no son tan fuertes o tan malas contra todo su caso, sino contra pequeñas cosas que dijo que están mal? ¿Eso me pone por debajo de esa cámara, de mi cámara alta, o igual me podría poner por encima? Sin embargo, en la comparativa con las cámaras de oposición estaría perdiendo. ¿O cómo lo tomaría un juez si yo refuto un poco el caso de mi alta? Tú no puedes refutar el caso de tu alta. Refutar el caso de tu alta es acuchillar casi. Entonces, regreso a la parte de, si tú crees que, o sea, a ver, motivos para refutar a mi alta que a mí se me ocurran es porque mi alta se equivocó con la moción. Y que de plano la interpretó diferente. Entonces ahí ni siquiera sería necesario que yo refute razonamiento por razonamiento, sino que yo diga, creo que mi alta interpretó de una manera incorrecta la moción, yo la voy a interpretar de esta manera B y armo mi caso con respecto a eso. No se me ocurre otro motivo para tener que refutar a nuestra alta. Eso no, o sea, e inclusive si esas refutaciones caen en contradicciones, es material que se considera acuchillamiento y que como material que está acuchillando el juez no tendría por qué tomar en cuenta. Entonces todo eso que digas son cosas que no se van a tomar en cuenta probablemente y que dio lo mismo que las hayas dicho en tu discurso o no. Ahora, si tu alta trae una línea de caso que es diferente a la tuya, pero es válida para la moción, eso no justifica que tú cambies la línea de caso y tú te tienes que adaptar, si es que son mutuamente excluyentes, que es el único caso por el que se me ocurre que tendrías que refutarlo, porque si no son mutuamente excluyentes, pues tú le estás dando otro enfoque a la moción y no pasa nada, puedes hacerlo y tendrías que demostrar que ese enfoque es más relevante a ti. Fuera de eso, no tenemos por qué refutar a nuestra cámara alta bajo esas circunstancias específicas. O sea, porque si tú crees que fallaron en hacer razonamientos, eso no implica que los tengas que refutar, sino que tú puedes decir, mira, a mi alta le faltó hacer este razonamiento, yo lo voy a hacer. Pero eso no es refutar, sino evidenciar que les faltó algo. No sé si ese era el sentido de la pregunta. O si haya otra duda con respecto a eso. O si me quedó muy claro. Ok. No sé si alguien más tenga otra duda. Yo tengo una duda, vale. Ok. Bueno, mi duda no es exactamente como sobre el teamwork, más bien es que yo hice mal el cálculo de diferencia horaria, entonces entré tarde a la sesión y quería saber si iba a estar grabada o si hay manera como de conseguir el material como aparte. O algo. Sí, me parece que está siendo grabada y me imagino que la organización después les puede pasar los links, pero sí va a estar grabado. Si me permite responder a esa, Valeria. Sí, sí va a ser grabada, ¿vale? Está siendo grabada toda la sesión, se subirá a YouTube a partir de mañana. Todos los links se pasarán tanto por el servidor del torneo como por el propio servidor de equipos de aquí. Ay, perfecto, muchas gracias. No, entonces tendríamos tiempo para una última duda y si no, eso sería todo. Ok, perfecto. Entonces me parece que no hay ninguna otra duda. Espero que esto les sirva. Repito, para... Ah, ok, adelante. La última. Una cuestión es que yo no sé utilizar aún bien los contrafácticos. No sé si puedes dar un ejemplo de cómo como cámara baja, como extensionista, yo lo puedo hacer para diferenciarme si mi cámara alta no lo haya hecho.
Uy, me parece una duda densa porque contrafácticos es como un taller en sí mismo. Los contrafácticos vienen en las mociones, sobre todo que hablan de lamentar, suelen tener que ver con narrativas y es básicamente esta casa lamenta un mundo en el que o con X narrativa. Voy a intentar dar una respuesta lo más resumida posible. Cuando existen esta parte de lamentar un mundo en el que implica que lo que estamos lamentando es el status quo. Por lo tanto, oposición, bueno, cualquier gobierno de entrada nos tendría que dar ese contrafáctico, cuál es el mundo diferente al status quo en el que no existe esta narrativa o este factor del cual nos estamos lamentando. Entonces, sí es necesario y en un buen debate, en teoría, las altas tendrían que dar ese contrafáctico. ¿Cómo definimos un contrafáctico? A partir de identificar cuál es la necesidad que esta narrativa o esta cosa que estamos lamentando llena en la sociedad. Por lo tanto, si yo le quito la narrativa, pienso que esa necesidad sigue existiendo y mi contrafáctico sería lo que yo creo que va a llegar a suplir esa necesidad en lugar de lo que nos está pidiendo la moción que lamentemos. Espero estar siendo claro. En ese sentido, si mi alta no da un contrafáctico, pues yo como baja me urge darlo para poder compararme con los equipos de gobierno. ¿Qué gobierno tendría que decirnos el contrafáctico de entrada? Si mi alta de gobierno no lo dijo, pues con más razón yo lo tengo que decir, pero probablemente alta de oposición nos diría cuál es ese contrafáctico. Si ninguna de las altas lo hace, pues yo lo hago y para mí como juez, si presentas un contrafáctico válido, tú fuiste quien permitió que el debate se diera bien, en teoría, o sea, como en un mundo ideal en el que todo eso sale bien. Y sería bastante fácil que te sobrepongas no solo a tu alta, sino a ambas cámaras altas. Para la parte de comparar, creo que para que hablemos de cuándo está bien y mal un contrafáctico, sí, ya sería un taller aparte en el que nos podríamos tardar mucho. Pero si la alta no dio un contrafáctico en una moción en la que se necesitaba, probablemente mientras sea un contrafáctico válido tú te puedas posicionar sobre. Y ahora sí, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, espero que les sirva. Si tienen más dudas o les surgen dudas después me pueden contactar. Y nada, pues muchísimas gracias al equipo del torneo de la UNED por estar haciendo esto y por facilitarnos el socializar todo este conocimiento. Y nada, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias a ti, Valeria. Bien.